voy a pedir que me acompañen en un breve recorrido por lo que es la infancia actual para llegar entonces con otro contexto, con otros elementos, a pensar qué es lo que ocurre con estos chicos que se nos presentan como tan inquietos, tan hiperactivos, tan desatentos, que se distraen, y que en algunos casos se desorganizan. Una de las anécdotas con las que yo siempre comienzo es una señora que contaba, que tomó algo de esto Carolina, una señora que me dice: ya sabemos lo que quiere Ignacio, es una ADD. Quiero decir, él es una ADD, está convirtiendo a lo que sufre Ignacio, lo que le pasa a Ignacio, en un es. Esto podría parangonarse, hacerse equivalente a lo que decían en alguna época los pacientes internados en los psiquiátricos: yo soy esquizofrénico, como una modalidad de identificación que no deja mucho resto. Hace muy poco me contan una anécdota en donde una señora había ido al Hospital Francés de Buenos Aires porque su hijo era inquieto y le dijeron que vaya allí porque en una ventanilla particular, en un consultorio particular, se atendían a los chicos que tenían ADD. La señora va y vuelve con un diagnóstico de trastorno de Gilles de la Tourette. Es otro síndrome que tiene tics. Resulta que en el Hospital Francés se investigan esos dos síndromes, el ADD y el Gilles de la Tourette. La señora se equivocó de cola y vino con un diagnóstico distinto, el que ella imaginaba, ¿no? Quiero decir, hace 2 días salió un trabajo en el diario Clarín, en Neuquén, se le dio un test. Eso es algo que para nosotros es muy, pero muy cuestionable. A los docentes debe haber docentes aquí y lo deben conocer. Es un test que se les entrega a los docentes a veces, se llama test de Conners, que evalúa una serie de rasgos de los chicos y de acuerdo a cierto puntaje concluye si son o no chicos hiperactivos o con ADD. Se hizo esta evaluación sobre 1.300 chicos en Neuquén. Resulta que el 48% de los chicos tenía ADD, según los resultados de esta evaluación. Evidentemente hay algo que está fallando en el instrumento. Quiero decir, nosotros cuando leemos algo también lo constituimos, lo interpretamos, lo definimos. Entonces, lo que nosotros pensamos es que ADD es una manera de denominar algo que merece también otro tipo de abordajes y denominaciones, que no derivan necesariamente en un medicamento, como suele hacerlo el ADD, porque termina, como León va seguramente a contar después, termina habiendo una especie de unión, soldadura entre ADD y psicofármacos. Lo primero que quiero plantearles es que hay algo que tenemos que tener presente. Los chicos llamados ADD nos interrogan. Ellos están inquietos y nos inquietan. Si nos inquietan es porque no tenemos respuesta. Porque en algún lado, por decirlo de alguna manera, estamos desnudos, como el rey está desnudo que el chiquito de la película planteaba. Están desnudos los padres, están desnudos los docentes y está desnudo el Estado ante cierta problemática. Y esto lleva, esa desnudez, lleva a impotencia, lleva a gestos de irritación, a intolerancia. Creo que lo primero que hay que hacer es pensar en qué consiste esa desnudez nuestra, esa dificultad nuestra para dar otro tipo de respuestas, otro tipo de recepción a estos problemas. Creo que el primer punto que hay que pensar es que claramente los chicos de hoy no son como antes, que hay un cambio, que ese cambio no puede corresponder a la biología, digamos, que los chicos no pueden haber cambiado en 30, 20, 25 años tanto biológicamente como para configurar una especie casi distinta de lo que eran hace un cuarto de siglo. Hay otra cosa que debe estar influyendo. Yo les propongo que analicemos un esquematismo que quizás puede ser esquemático pero útil. Cualquiera de ustedes tiene un DNI más o menos actualizado y si ustedes se fijan, en ese DNI desde el año 1994 aparecen dos términos: República Argentina
y Mercosur. Pero con la particularidad que Mercosur está escrito arriba de la República Argentina. Quiero decir, ese documento está exhibiendo que antes de ser ciudadanos de la República Argentina, somos consumidores del Mercosur. Esta priorización no es tonta. La posmodernidad, digamos, tiene como uno de sus rasgos que la relación entre los estados y el mercado ha cambiado. Si antes los estados tenían pequeños mercados internos y cada uno manejaba su economía, ahora los mercados internacionales manejan a los estados de una manera que a veces los estados terminan siendo marionetas. Algo de eso que parece tan lejano, pega en el centro de la vida nuestra, de la vida familiar, de la vida escolar. Pensemos lo siguiente, y ya que acá seguramente hay docentes, ¿cuál es la misión de la escuela? La misión de la escuela es formar ciudadanos. La familia los cría y la escuela los forma. ¿Ciudadanos para qué? Para el mañana. Para educar al soberano, para convertir a ese niño en el futuro ciudadano que será, para el futuro. Mientras tanto, moratoria, espero, estudio. Estudio como los otros, igual que los otros, porque se supone que la formación que la escuela amparada por un Estado brinda es que todos somos iguales ante la ley, no iguales ante la ley. Entonces, la ley es otro elemento muy importante. Estado, nación, escuela, familia, futuro, espera. Todo esto nos forma, nos ha formado y nos marca. A nosotros, generaciones atrás, de otra manera que hoy, a los chicos de hoy. Pensemos nada más en lo siguiente. Familia. Yo tengo 53 años. Cuando yo era chico veía una serie que se llamaba Papá lo sabe todo. Bueno, yo creo que sería absolutamente impensable en la actualidad hacer una serie con ese título y con esos personajes. ¿Por qué? Porque papá está claro que no sabe todo. Es más, el papá que aparece como ícono televisivo de los padres, es Homero Simpson, que se podría decir que sabe bastante poco.